Evergate ha anunciado una nueva portátil con Banjo-Kazooie. La nueva Neo Geo AES ha abierto un debate. ¿Se trata de hardware real o es puro marketing retro? Y hoy voy a reflexionar sobre una noticia incómoda. Preservar videojuegos cuesta dinero. ¿Qué estamos dispuestos a hacer para apoyar el retro? Hola gente, hoy traigo una edición especial de Noticias Retromodernas, porque vamos a repasar 2 meses de actualidad retromoderna. Esto tiene una parte mala y es que algunas noticias ya las habréis oído en otros sitios, y una parte buena y es que va a haber contenido de rico. Hoy vamos a hablar, entre otras cosas, de Evergate Nexus, de la polémica Neo Geo AES Plus, de Mega Man Star Force Legacy Collection, de Analog 3D, de Polymega Remix, de los Resident Evil originales en Steam y al final nos iremos para España con Retro Barcelona y Saga Barcelona Game Fest. Y os dejo desde ya una pregunta para que respondáis en la caja de comentarios. ¿Qué os parece más importante para el futuro de retro? Hardware nuevo, emulación bien mantenida, reediciones físicas, preservación comunitaria, evento retro o juegos homebrew. También podéis responder cualquier otra cosa. Os leo. Quedaos hasta el final porque hoy voy a reflexionar sobre un tema incómodo. La preservación cuesta dinero, servidores, discos duros, una muy buena línea de internet, etc. Y alguien lo tiene que pagar. ¿Estás dispuesto a contribuir para que retro gaming siga estando accesible para todos? Vamos al lío. Empezamos fuertísimo con una de las noticias de hardware retromoderno más importantes de estos 2 meses, Evergate Nexus. Evergate ha anunciado una nueva portátil con una pantalla más grande, alrededor de 5,9 pulgadas, formato 16:9, sticks analógicos duales, batería aproximada de unas 5 horas, soporte para auriculares inalámbricos y compatibilidad con los cartuchos Evergate. Y el gran golpe de efecto es el cartucho especial con Banjo-Kazooie y Banjo-Tooie, adaptados a la nueva pantalla panorámica. Esto es importante porque Evergate da un paso más allá. Ya no parece solo una máquina pensada para juegos 2D de 8 y 16 bits, sino una portátil que quiere abrazar con más naturalidad el catálogo 3D y la era 64 bits. El precio anunciado ronda los $200 o euros o 170 libras. Con reservas desde abril y lanzamiento previsto para octubre de 2026. A mí me han hecho una putada, porque soy mucho de los primeros 3D poligonales, pero uno no puede estar gastando esta cantidad de dinero mensualmente. Eso sí, me lo pensaré a futuro. Peggy 16. La nueva Neo Geo AES ha generado debate porque promete recrear la experiencia de la Neo Geo original usando chips modernos. Pero parte de la comunidad ha discutido si estamos ante una recreación auténtica, reimplementación moderna o un producto que se está comunicando con demasiado marketing de hardware real. Y aquí quiero mojarme un poco, entiendo la crítica, pero dicho esto, también creo que parte del debate se está yendo demasiado lejos. No podemos pedirle a una consola retromoderna que sea literalmente una máquina de 1990 fabricada otra vez con las mismas tripas. Eso es prácticamente imposible. Lo que sí podemos pedirle es que sea fiel, compatible, honesta y que respete la experiencia original. Para mí, la pregunta interesante no es si la AES Plus es la Neo Geo original, en sentido absoluto. La pregunta es, ¿consigue conservar la experiencia de Neo Geo de una forma práctica, duradera y accesible para más gente? Porque volver al pasado es imposible. Lo que sí está en nuestras manos es decidir cómo lo recordamos, cómo lo recreamos y qué nivel de autenticidad exigimos a estas nuevas máquinas.
Tercera noticia destacada, Mega Man Star Force Legacy Collection. Capcom ha lanzado esta colección que recupera las entregas de Mega Man Star Force de Nintendo DS. Y esto tiene más valor del que puede parecer a simple vista, porque Star Force no es la rama más popular de Mega Man, pero sí es una parte importante de esa evolución que venía de Mega Man Battle Network, mezclando RPG, cartas, combate en tiempo real y estética muy de mediados de los 2000. Lo interesante aquí es el enfoque de archivo, coleccionar versiones, adaptar una experiencia de doble pantalla a plataformas actuales, añadir mejoras y meter extras para que no sea solo te vendo ROMs. Además, se ha añadido contenido musical ligado a Mega Man Battle Network, con temas extra en el reproductor musical. Es un detalle pequeño, pero muy significativo. Cuando una colección cuida música, arte, menús y extras, deja de ser un simple relanzamiento y se convierte en una pequeña cápsula histórica de la saga. Capcom, y esto a mi modo de ver es lo mejor, lleva tiempo dando señales de que quiere reactivar marcas clásicas, y este tipo de colecciones son la base. Primero preservar, luego medir interés y después quizá apostar más fuerte. A continuación voy a pasar rápidamente por 4 noticias breves que me parece importante que sepáis. Primera rápida. Analogue 3D ha recibido el firmware 1.3.0 y la gran novedad es Memories, su sistema de save states. En una consola FPGA centrada en cartuchos reales de Nintendo 64, esto cambia muchísimo la comodidad de uso. Puedes guardar en cualquier punto sin depender del controller pack ni de puntos de guardado originales. Polymega Remix por fin entra en fase de envío tras años de retrasos. Es un periférico USB pensado para leer discos físicos de sistemas como PlayStation, Saturn, Sega CD, TurboGrafx CD o Neo Geo CD, y mediante módulos adicionales también para cartuchos. La idea es muy potente. Tu colección física se convierte en una biblioteca digital propia para PC o dispositivos modernos. No es una consola cerrada, es un puente entre soporte físico y preservación doméstica. Capcom ha llevado a Steam los Resident Evil clásicos originales, Resident Evil 2 y Resident Evil 3 Nemesis. Esto es enorme para la preservación oficial. Los originales ya no dependen solo de copias antiguas, abandonware o versiones difíciles de hacer funcionar. Y además no hablamos de los remakes, sino de los juegos originales. Eso sí, la parte polémica es que la versión de Steam no es igual de limpia para todos. Varios medios han señalado el tema del DRM y problemas concretos frente a las versiones DRM Free de GOG. Y seguimos con Capcom, que está en una nueva edad dorada. Junto a Resident Evil, también ha relanzado Breath of Fire 4 en Steam. Esta no tiene el ruido mediático de Resident Evil, pero para fans de los JRPG clásicos es una noticia preciosa. Breath of Fire 4 es una de esas sagas de Capcom que muchos llevan años queriendo ver de vuelta. Que vuelva a PC moderno ayuda a que no se quede enterrado en copias antiguas o versiones difíciles de conseguir. Y ahora sí, la noticia para pensar. Miriend, uno de los grandes archivos comunitarios de software y juegos clásicos, anunció su cierre para el 31 de marzo de 2026. ¿El motivo? Costes insostenibles, almacenamiento, servidores, RAM, SSD, discos duros, tráfico, abuso de gestores de descarga. En definitiva, todo eso que normalmente no se ve cuando hablamos de preservar videojuegos. Poco antes del cierre, la comunidad anunció que el archivo, unos 385 teras, había sido respaldado y validado al 100%. Y esto tiene dos lecturas. La primera es bonita, la comunidad se organiza para evitar que se pierda una ingente cantidad de material histórico. La segunda es un poco más peliaguda. Preservar videojuegos cuesta. ¿Quién debe pagar la factura? Para empezar, quiero empezar diciendo que entiendo perfectamente que a la gente que colecciona
de manera física videojuegos antiguos, pues es un tema que o en el que no piensa o que simplemente pues ahora mismo le es ajeno. Pero realmente el retro gaming, a mi modo de verlo personal, es un ecosistema y mucha gente, y yo me incluyo al 100%, hemos empezado con la emulación, siendo cuando éramos jóvenes y bueno, y ya de un poco más adultos también. Y de hecho, a día de hoy también, o sea, yo no poseo, ni yo ni nadie, todos los videojuegos, no tenemos un full set de ninguna consola, ni tenemos todos los videojuegos que nos gustaría, y por lo tanto, a veces optamos por emular. Y esto es muy importante porque si el ecosistema no está bien anclado, no está fuertemente protegido, esto nos penaliza a todos, ¿vale? Y yo no tengo ninguna respuesta aquí, ¿vale? No, esto no se trata de ética, esto no trata de quedar bien ante nadie. Simplemente quería hacer esta breve reflexión y dejarla en el aire para que cada uno piense lo que puede o no puede hacer. Y os voy a decir lo que hago yo. Yo desde hace poco, ¿vale? Tengo que decirlo, no llevaré 6 meses. Opté por suscribirme a GOG Patrons, que es como una especie de suscripción que tiene GOG bueno, para ayudar a que haya gente dentro de la empresa preservando videojuegos de una manera profesional, ¿vale? O sea, dedican parte de su tiempo simplemente a hacer ese trabajo que no lo ve nadie de conseguir que estos videojuegos que solamente se pueden jugar en consolas antiguas o en ordenadores muy antiguos, pues hacerlo accesible para los equipos que tenemos hoy en día, ¿vale? Y por eso no me siento mejor que nadie, simplemente yo, dentro de una reflexión profunda que tengo, decidí hacerlo. Yo, y estoy seguro que todos vosotros, amáis el mundo de retro gaming. Para mí es una parte importantísima de mi vida y sin la cual yo no me puedo explicar a mí mismo, ¿vale? Eh, Creo que merece una pensada el pensar qué estamos haciendo por el mundillo de retro gaming. Y nada, ahí lo dejo. Screamer ha vuelto. Esta noticia me genera mucha nostalgia porque fui jugador del juego original y no es que haya echado solamente una o dos partidas, realmente estuve viciado. Fue un buen juego de la época. Para quien no lo tenga ubicado, el Screamer original fue un juego de carreras de PC de 1995, muy asociado a esa época en la que el PC intentaba demostrar que también podía convertir en velocidad, polígonos y arcade puro. Como estáis viendo, el nuevo Screamer no intenta ser una copia literal, va por otro lado. Estética anime, cyberpunk, carreras arcade, combate y una presentación mucho más moderna. Y eso siempre abre debate. Cuando revives una saga antigua, tienes que respetar el tono original o puedes usar el nombre como punto de partida para algo nuevo. Pasamos a cultura retro en España. Retro Barcelona 2026 se celebró los días 16 y 17 de mayo en la Farga de Hospitalet, con unos 6.000 metros cuadrados dedicados a videojuegos clásicos, museo del videojuego, mercadillo y zonas de juego. Para este canal esto es importante porque demuestra que retro no vive solo en YouTube, Steam o consolas modernas. También vive en ferias, en estanterías, en conversaciones, en gente probando máquinas y en comunidades que se reúnen físicamente. Además, el cartel de este año homenajea a Zelda y Metroid, dos sagas que cumplen 40 años. Eso conecta muy bien con la idea de que el videojuego ya tiene efemérides culturales reales, casi como el cine o la música. Y nos quedamos en Barcelona porque se ha anunciado el Saga Barcelona Game Fest, un gran evento de videojuegos en Barcelona previsto para los días 9, 10 y 11 de octubre de 2026, en el Fira de Barcelona Montjuïc, con 14.000 metros cuadrados, zona profesional, actividades para público general, sports, talleres, charlas, tiendas y también espacios retro.
Esta noticia no solo habla de nostalgia, sino también de escena. Si eventos como este integran retro, preservación y cultura del videojuego dentro de una feria grande, significa que lo retro ya no está en una esquina rara del hobby, forma parte del ecosistema central. Y hasta aquí hemos llegado. El retro está más vivo que nunca, pero también está más complejo que nunca. Es un mundo lleno de matices en el que es difícil profundizar y llegar a entender lo que hay detrás de todo. Y además en YouTube hay mucha más gente que vende salseo a información veraz. Dejadme en los comentarios cuál ha sido la noticia que os ha parecido más interesante. Si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!